Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es domingo de la 19ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos a Jesús hablándonos en el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio nos suena familiar. Uno de los días de la semana pasada lo leímos. Estamos en este pasaje después de la multiplicación de los panes. Recordemos que la gente no quería dejar a Jesús. Entonces Jesús manda a los discípulos que crucen el lago por adelantado y él despide a la gente y se sube a la montaña a orar. Mientras que los discípulos navegaban tratando de cruzar el lago, pero lamentablemente los cogió una tempestad violenta. Viento en contra, no avanzaban y Jesús estaba en la montaña orando. Es interesante, hermanos, este pasaje bíblico porque nos revela el amor de Dios. El amor de Dios que vela y que guarda por su pequeño rebaño. Fíjense que esta pequeña barquita representa nuestra vida. Este mar representa el mundo. Y así como a veces en medio del mundo nos azotan las tempestades, se nos presenta viento en contra y no sabemos qué hacer y a dónde ir. De la misma manera, hermanos, sucedió esa vez, en esa oportunidad. Los pobres discípulos, con toda una tempestad en contra, y comenzaron quizás a sentir temor y a pensar: ¿por qué Jesús nos dejó? ¿Por qué no está con nosotros? Hoy estamos viviendo tiempos muy duros y difíciles. Hay mucha gente que está atrapada en sus miedos, pensando de que Dios no está. ¿Y por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Y por qué sucede todo esto? Y sin embargo, hermanos, vemos a un Jesús que ora por sus discípulos y que no solo eso, les sale al encuentro. Fue sorprendente este encuentro. ¿Por qué? Porque en el afán de Jesús de ir a ayudar a sus discípulos, los encuentra a los pobres espantados porque pensaban que él era un fantasma, que estaba acercándose en medio de la niebla, en medio de las olas encrespadas y de la noche. Era para espantarse. Pero sin embargo Jesús les dice en medio de la tempestad: «Ánimo, no tengan miedo, soy yo».
Hermanos, escuchar esta voz de aliento en medio de una tempestad es algo muy consolador. Y eso te dice a ti también Jesús: ánimo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Si estás conmigo no te vas a hundir. Y miren que Pedro, osado como siempre, le dice: Maestro, si eres tú, mándame caminar sobre el agua. Y Jesús le dice: ven, y Pedro hace el intento, baja sus pies, comienza a tocar duro y comienza a caminar sobre el agua. ¡Qué sorprendente! Pero en cuanto Pedro se distrajo y comenzó a ver la violencia del viento, la fuerza de las olas, se desconcentró y se desenfocó, ya no miraba a Jesús. Mientras él miraba a Jesús todo iba bien, pero alejó su mirada de Jesús y se comienza a hundir. Y dice que Pedro le dice: Señor, sálvame. Es sorprendente esto. ¿Por qué? Porque Pedro era pescador. Quizás desde niño él sabía nadar, pero sin embargo recurre al maestro para que lo salve. Otra vez el carpintero le enseña al pescador. Así pasó en la pesca milagrosa. El carpintero Jesús le enseñó al pescador dónde tenía que echar las redes. Saben, hermanos, mirar a Jesús, seguir a Jesús, significa también obedecerle y dejar que Él nos salve y dejar que Él nos instruya. Pidámosle al Señor, pues, que este domingo Él pueda calmar todos nuestros miedos y tempestades. Oremos. Señor Jesús, gracias, porque nunca nos abandonas, porque estás velando por nosotros, porque respetas incluso esta travesía que pretendemos hacer solos. Y sales a nuestro encuentro, Señor, tratando de calmar nuestros temores y espantar nuestras tormentas. Señor, en este domingo quiero decirte: sálvame, Señor, sálvame. Aleja de mí todos mis temores, mis incertidumbres, y dame la gracia, Señor Jesús, de dejarte subir a la barca de mi corazón. Ven, Señor, y dame paz, calma y bonanza. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso derrame su gracia sobre ustedes, los llene de su paz, los llene de su Santo Espíritu y les dé luz, paz y sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan una linda semana, un lindo domingo, y que el Señor bendiga a sus familias y a cada uno de ustedes. Paz y bien, y nos vemos el día de mañana.